Gracias a Dios que está con nosotros cuando todo está fácil y también cuando todo está difícil. Dios no deja de bendecirnos y de acompañarnos siempre. Y bueno, vamos el día de hoy a explicar el tema del perdón en la Biblia, que viene muy ampliamente descrito en los Evangelios, que es el grupo de libros que hemos estado estudiando juntos. Y bueno, Dios realmente le da una importancia especial al perdón, a que podamos perdonar a otros para poderlo encontrar. Mateo 5, versos 23 al 24, dice la Biblia: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí está Dios describiendo que para poder estar consagrados, que es lo que hemos estado hablando y buscando, consagrarnos a Dios, necesitamos estar sin problemas con nadie. Dios, cuando venimos a presentarnos delante de Él, observa no solamente nuestro corazón, sino nuestra relación con otros corazones, cómo está nuestra relación con otras personas y si tenemos algo propiciado por nosotros que hubiera afectado nuestra relación con otras personas y por lo tanto nos pide que estemos reconciliados para poder estar adecuadamente con Él. Y sobre la importancia de no posponer las cosas y de estar totalmente entregados a Dios, hay una reflexión interesante en los Estados Unidos cuando se hizo la independencia de aquel país de Inglaterra. Thomas Jefferson, que era escritor y que él hizo una propuesta sobre la proclamación de independencia de Estados Unidos, la describió y en su escrito estableció un punto que era candente porque criticaba al rey Jorge III, que había apoyado la esclavitud. Y entonces las colonias americanas pues seguían utilizando algunos la esclavitud, otros la veían como algo aberrante y cuando leyeron la declaración de independencia, esto vamos a proclamar, nos vamos a independizar, esta es nuestra declaración como todos unidos para ser independientes, pues empezó a haber un debate, porque los del sur decían, no, nosotros queremos que siga la esclavitud, algunos incluso en el norte tenían relación con traficantes de esclavos y tenían lazos con Inglaterra y comerciaban, y entonces fue todo un debate, si la ponemos, si no la ponemos, que cómo la ponemos, etcétera, y finalmente decidieron, ¿saben qué? Vamos a no mencionar eso en la Declaración de Independencia, lo quitamos del escrito y no mencionamos nada de la esclavitud. Lo pospusieron. Y bueno, tú conoces finalmente la historia, 100 años después tuvieron una guerra civil, precisamente por el asunto de la esclavitud, y hubo consecuencias de haber pospuesto esa decisión. Dios no quiere que pospongamos nada. Dios quiere que cuando nosotros vamos con Él, si tenemos una diferencia con otra persona, no digamos, después, lo voy a dejar para después. No, dice Dios, tú ve, arréglate con tu hermano, con alguien que tienes algún problema, arréglalo, le llama hermano, no se refiere a personas que sean enemigos o que sean apóstatas o estén confrontadas, y reconcíliate con él, no lo pospongas, es algo que se debe resolver con agilidad y con prontitud. Y la manera de reconciliarnos unos con otros, precisamente más, cuando dice que es una relación de gente cercana, a la cual la Biblia le llama hermanos, es solamente a través del perdón. A lo mejor alguno ofendió a otro, el otro no le gustó alguna actitud que hizo el primero y alguien le pedirá una disculpa al otro y se deberá de otorgar ese perdón. Entonces, esto del perdón es algo muy importante en nuestras relaciones y también para poder encontrar a Dios. De hecho, la Biblia dice que la falta de perdón es un problema escondido que muchas veces Jesús lo evidenció. Y fíjate cómo puede ser muy sutil, porque a veces no vemos que muchas de las situaciones que puedan estar con nosotros están relacionadas con la falta de perdón cuando observamos casos entre personas. Y es triste porque las más grandes promesas del poder de Dios pueden ser bloqueadas por la falta de perdón. Marcos 11, versos 24 al 26 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una promesa grandísima, te está diciendo que Dios te va a dar todo. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces está
diciendo una de las más grandes promesas de la Biblia, que Dios, cuando tú vas a orar, porque no vale la pena una oración si no vas con fe, creas que lo vas a recibir y te va a venir. Pero que cuando ores, tú perdones. Que seas una persona que estés dispuesta a perdonar, que no haya nada entre tú y otra de las personas, porque si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar de tus ofensas. Entonces, algo muy importante para tener una oración contestada y una oración poderosa es perdonar. Y a veces cuando nosotros hablamos de la oración pensamos, es que tengo que ayunar, es que tengo que tener más fe, es que tengo que tener más conocimiento, es que necesito pedir dones, necesito esto, lo otro. Pero Dios dice, ten cuidado, que no sea que lo que tú necesites para tener una oración eficaz sea perdonar. Que tú puedas tener una relación con cualquier otro ser humano, que no haya nada, ni un ápice de rencor en ti o en él. Aún explica que en el tribunal eterno eres culpable si andas con asperezas con tu hermano y que estos tratos pueden estar ligados a una falta de perdón. Mateo 5, versos 22 al 24 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Que este pasaje lo leímos introductoriamente, pero lo estamos viendo en el contexto de cómo fue escrito. Y te dice primeramente el texto que leímos que le puede pasar a cualquiera. Es una enseñanza a cualquiera, no importa si es pastor, no importa si es sacerdote, no importa si es de una religión o de otra, si sabe mucho, si es teólogo o sea una persona ignorante de las cuestiones de Dios, a cualquiera le puede pasar. Y la condición que te describe es que esa persona tiene una mala relación con su hermano. Y como tiene una mala relación con su hermano, lo juzga con dureza, que es algo que se puede esconder sutilmente, disfrazando un celo innecesario en las exhortaciones de un cristiano, entre comillas, con otro. Le juzga con dureza. Y en ese juicio con dureza le llama necio, fatuo y hay enojo. Cuando dice necio se refiere que le llama ignorante, falto de inteligencia o de razón o terco. Cuando le dice fatuo se refiere a una persona presumida, vanidosa o soberbia. Y también dice que hay enojo, o sea, un sentimiento de desagrado, de estar contrariado por eso que pasa con la persona. Si eso hay, dice Cristo, eres culpable ante el juicio. O sea, el juez te condena. El juez dice, no está bien lo que tú estás haciendo. No estás exhortando a tu hermano con el amor adecuado. No tienes la dulzura que deberías de tener. Tienes una aspereza innecesaria y estás insultando y confrontándote con tu hermano y el juez te condena. Y aún suponte que lo quisieras revisar con alguien más, no, es que esto es muy exagerado, es que yo tengo derecho a exhortar a la persona así, es que yo le puedo llamar fatuo, le puedo llamar esto y lo otro, y vamos a revisarlo en el concilio, no nada más con el juez, que otros lo revisen, vamos a hacer una revisión al caso. Bueno, dice Jesús, vas a ser culpable ante el concilio. O sea, si un grupo de magistrados viene y quieres apelar eso que ya te condenaron, también te van a condenar. ¿A qué? Dice, vas a ser expuesto al infierno de fuego. O sea, que andas en condenación y estás expuesto, que si ahorita te mueres, no vas al cielo, sino que estás expuesto porque estás caminando por la orillita y tu vida eterna depende de que tú no te has reconciliado de una manera correcta ante Dios. Y te habla de que debes hacerlo con urgencia. No, que ni siquiera adores a Dios, que no vayas y hagas actos religiosos que termina siendo hipócrita, sino que Dios quiere que tú te sinceres, te arregles con tu hermano y que tú te reconcilies primero con él y entonces él te va a recibir. Yo te voy a recibir, yo te voy a escuchar y en el contexto ya leímos que yo te voy a contestar abundantemente, todo lo que tú pidas te será hecho, pero necesitas no tener rencores y no tener problemas con nadie. Aún se puede tratar de ofensas que no sean contra ti directamente. Lucas 15, versos 28 al 30, dice la Biblia. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo
no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y en el contexto sabemos que la historia se refiere a una hermosa historia que dijo Jesús, que se le conoce como el hijo pródigo, un hijo que se decidió ir a perder y a malgastar los bienes y la herencia que en vida le dio su padre, de una manera innecesariamente despilfarradora, perdida en vicios y demás, y después cuando quedó en gran necesidad regresó a su padre y el padre le recibió. Y un hermano que no había ido a tirar su herencia estaba como dolido, como diciendo, ¿por qué tú le recibes? ¿Por qué yo te he servido? ¿Y por qué yo estoy aquí? La reacción de su hermano fue dura, no se alegró por un pecador arrepentido, no tenía un corazón benevolente, le lastimó que la gracia fuera para su hermano que estaba perdido, veía además dura la vida y le decía al padre, no me has dado un cabrito para disfrutar, cuando en realidad el padre después le contesta, es que todas las cosas son tuyas. Tú pudiste haber tomado el cabrito cuando tú quisieras, tú pudiste haberte juntado con tus amigos y disfrutar, pero ahora yo quise disfrutar con mi hijo que estaba muerto y que resultó que ha regresado y vamos a hacer fiesta, y lo recibe de una manera amorosa. Entonces, se trata de una persona que no quiere perdonar a otro, que ni siquiera a él le ofendieron. No le ofendieron a él, le ofendieron al padre. Pero se pone duro y no quiere perdonar. Y se pone con un celo excesivo, que como tratando de hacer las cosas más duras para que el padre no extendiera su misericordia para con esa persona. Ningún hombre tiene derecho a retener el perdón de Dios a quien Dios se lo ha extendido. Ningún hombre. No puedes ponerte más celoso que Dios. No puedes tú ponerte a decir, no, es que no puede ser así. Si Dios lo perdonó, ¿tú quién eres? Tú no moriste en la cruz por Él. Tú no diste la vida por Él. Tú no eres el creador de Él o de ella. Y no tienes por qué ponerte en un celo excesivo. Pero ese corazón religioso, duro, que no ama, que no quiere darse por los demás, que no quiere ser perdonador, que quiere ser muy duro con el pecador, no es un corazón que esté adecuado o que esté de una manera correcta caminando con Dios. Una historia similar pasó en Juan 8, cuando una multitud llevó a condenar a una mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y fueron con Jesús precisamente porque conocían que Jesús era perdonador. Se la llevaron y le dijeron, ahora de aquí nos lo vamos a agarrar. Porque Jesús ama tanto al pecador, Jesús ayuda tanto al que está necesitado, que entonces seguramente le va a ayudar a esta mujer y la vamos a condenar, porque Moisés dijo que la condenáramos y Jesús ahí de champ le va a acabar también condenado. Y entonces estaban amontonados para ver la manera en la que Jesús iba a juzgar el caso. Pobre mujer, su amante salió corriendo, no la protegió, y ahora solamente la misericordia podía estar en las manos de Cristo. Y Cristo les habló verdades, dejó que el Espíritu obrara en ellos. Ellos se fueron acusados por su conciencia, no por ser misericordiosos, sino porque tenían una conciencia que los acusaba y porque se sintieron culpables. Entonces Dios quiere que nosotros estemos totalmente entregados a Él, consagrados a Él, imitando sus pisadas y no con un corazón duro, fariseico, que no perdona, que tiene un celo excesivo, que pone las cosas duras y que empieza a pedir situaciones que Dios no pide. Esto es totalmente errado. ¿Y por qué pasa eso? Pues hay que revisar que no sea que la persona tiene rencor dentro, que la persona esté frustrada, que la persona esté amargada en el fondo de su alma y que ahora sus amarguras lo lleven a no ver el amor de Dios, a no ver cómo Dios es perdonador, cómo Dios es bueno, cómo Dios ayuda al que sea. Y entonces como eso lo vive y está frustrado y todo lo ve difícil, entonces empieza a transmitir esas frustraciones a los demás. Pero Dios es bueno y Dios quiere perdonar y Dios quiere ayudar. Y nosotros estamos para adaptar nuestro corazón a lo que Dios pide y no para buscar forzar a Dios o su palabra a lo que nosotros creemos. Porque cuando tratamos de cambiar las cosas y manipularlo y llevarlo a ser excesivamente celoso todo, muy, muy difícil, y andar ahí presionando innecesariamente lo que la Biblia no presiona, pues refleja un corazón que probablemente está amargado, que tiene una religiosidad, que tiene una soberbia, que tiene allí un malestar en el alma que no ha sido sanado, que no ha sido libre,
que trae algo que le está costando y que Dios desea que dejemos todo aquello. El peligro mayor de no perdonar es que te lleva a perder la salvación. Cristo citó una parábola que lo explica muy bien. Mateo 18, versos 23 al 26, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como éste no pudo pagar, su señor ordenó venderle a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Una persona que tenía un problema enorme, le debía a Dios 10,000 talentos. Esos 10,000 talentos, depende cómo esté el tipo de cambio, depende el valor de los metales, porque siempre fluctúan, pero más o menos el día de hoy sería algo así como 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares. Suponiendo a la persona que le debe esa deuda al Señor, que le quedaran 50 años de vida. Es decir, que no estuviera muy grande y que asumió la deuda joven y todavía tuviera 50 años de vida para trabajar y pagarlos. Y que de esos 50 años, la mitad del día se pusiera a trabajar para poderlo pagar. Entonces tendría que pagar $25 por segundo para lograr pagar la deuda. $25, imagínate. Cada segundo. Para lograr juntar 20,000 millones de dólares en 50 años con la mitad del tiempo dedicado a esto. Porque también tiene que vivir, también tiene su familia, también tiene que hacer algo por los demás. Entonces es sinceramente una deuda impagable, porque nadie gana tanto y porque es totalmente imposible que lo pudiera pagar. Finalmente alcanzó misericordia al hombre, pero llegó el momento en el que él debería de probar si también ejercería la misericordia. Mateo 18, versos 27 al 29, dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asido de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjate qué gran fortuna. Él tenía una deuda enorme, 20,000 millones de dólares, impagable totalmente, ni en muchas vidas lo hubiera podido pagar, y le fue perdonada toda. No tenía que pagar ni un 5. Pero luego encontró a otro que le debía 100 denarios. 100 denarios, de nuevo trasladado a moneda actual. Puede haber variaciones, como te decía, pero más o menos son como $3,000. Entonces, si tú comparas los 20,000 millones de dólares con los $3,000 que le debían, a él le perdonaron una deuda 6.66 millones de veces mayor. Recibió un perdón enorme, pero cuando encontró a alguien que le debía poquito, imagínate, una deuda 6.66 millones de veces menor, lo hacía y lo ahogaba. Y no lo dejaba respirar a su consiervo. Y el otro le rogaba exactamente como él mismo había rogado: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y esa deuda de $3,000 sí era pagable. Si le daba tiempo, era pagable. Pero era como para decir: oye, te perdonan 20,000 millones y no puedes tú perdonar 3,000. No seas exagerado. O sea, ¿qué te cuesta? Tanta avaricia hay en ti que quieres todo esto. Pero al negarse a perdonar, solo trajo tristeza en las demás personas que vieron el caso, porque estaba aferrado. No quiero perdonar. Una persona rencorosa, una persona que no quería extender el beneficio del perdón a alguien. Mateo 18, versos 30 a 31, seguimos leyendo la historia, dice: mas él no quiso, o sea, no quiso ir al ruego del que le suplicaba, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fue muy duro y muy severo en no perdonar a los demás. Y sus consiervos se entristecieron mucho. ¿Por qué se entristecieron? Porque era imposible hacer que esa persona dura perdonase. Solo va a poder salir de la cárcel si el duro lo perdona. Pero es tan duro que nunca perdona. Pobrecito, se va a quedar en la cárcel. Y se entristecieron mucho. Y esto que describe Jesús en esta historia pasa en la vida de la gente que tiene rencor. ¿Sabes qué produce?
tristeza. Tristeza. Ay, ya, otra vez ahí viene mi mamá. Otra vez a gritar, a regañarnos, a hacer cosas, a ser injusta. Otra vez aquel viene a sacarme pleito. Otra vez viene a humillar a aquel soberbio o a aquella persona. Y en el fondo, ¿qué hay en esa contienda constante que se da en una persona amargada? Hay un corazón podrido, un corazón que no perdona, un corazón que está lleno de frustración, un corazón que necesita sanar internamente para que Dios pueda hacer un milagro en él y en otros. Pero como no hace nada, como nada más oye y no cambia, entonces está entristeciendo a muchos. Mira la casa de la gente que no perdona. Está triste. Ahí están sus hijos deprimidos, todo el tiempo soportando gritos, pleitos, rencores, insultos. Hay muchos pecados que se hacen por causa del perdón. Mucha gente hasta adultera por causa de no perdonar. Y no, ahora me toca la mía y ahora yo voy a adulterar. Y no fue por lujuria o no fue por una tentación sexual, sino fue por venganza y fue por un corazón que no perdona. Y empiezan a hacer todo tipo de situaciones y entristecen a muchos, como dice la Biblia. Finalmente el Señor le retiró la gracia que había recibido antes. Mateo 18, versos 32 al 35 dice: entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. O sea, está diciendo aquí Jesucristo, la salvación se pierde. Había una persona que había sido perdonada, pero no perdonó después. No perdonaste, ok. ¿Sabes qué? Dios te había perdonado algo enorme a ti y ahora tú no quieres perdonar algo pequeñito a otro. Entonces, como no quieres perdonar, estás trayendo tristeza, estás trayendo problemas en los demás, ¿sabes qué? Te retiro el perdón que tú tenías. No es que una vez salvo, siempre salvo. No, es que hay que cuidar esa preciosa salvación que costó la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cómo hay que cuidarla? Amando a Dios y a nuestro prójimo. Pero si dejamos que el rencor salga en nuestro corazón y nos empezamos a enlodar y a tener disputas unos con otros, estar enojados y demás, Dios va a venir y nos va a quitar lo grande que Él nos había dado. Así va a actuar mi Padre, decía Jesús. Por el contrario, si perdonamos, cuidamos nuestra alma y nos fortalecemos en Dios. Dios dice que vamos a ser bendecidísimos si actuamos imitándolo a Él y Dios trae la paz a otros. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos llama a ser pacificadores, a traer la paz entre las personas. Y la manera por excelencia de traer la paz a otros es enseñarlos a reconciliarse. Había un misionero que estaba en la India, iba cansado y de repente encontró un árbol y se sentó a la sombra del árbol y estaba ahí cansado, se puso a beber agua y sacó su Nuevo Testamento y se puso a leer el Nuevo Testamento. Y lo vieron 12 personas nativas de aquel lugar y dijeron: esa persona es alguien honorable, vamos con él. Y empezaron a sacarle la plática y le dijeron: mira, es mi hermano, tenemos un montón de problemas, tenemos muchas disputas por la herencia. El misionero empezó a oír la historia y dijo: miren, yo la verdad no conozco las leyes de este lugar y yo no soy quien para partir la herencia entre ustedes, pero les tengo algo mucho mejor que la herencia. Les quiero hablar de alguien que tiene unas riquezas mucho más grandes para su alma que la que ustedes han recibido. Y les presentó el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Los dos nativos quedaron impresionados de la historia y entregaron su corazón a Jesús. Después de eso jamás hubo un problema entre ellos dividiéndose la herencia. Todo se arregló. Su corazón se libró de ese mal que tenían dentro, ese ácido que te corroe el alma, que te sube y te baja. Y entonces Dios pudo ayudarles a tener buena relación de unos para con otros. Debemos estar dispuestos a imitar las pisadas de nuestro Maestro que trae paz. Y cuando lo hagamos, estar dispuestos aún a hacerlo ampliamente. Mateo 18, versos 21 al 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero entendiendo la importancia del perdón, trató como de ponerle un límite, como diciendo, oye, eso está muy difícil. O sea, ¿será que le dé un ciclo a la persona de estar tratando? Porque el 7 es como un ciclo completo, como la semana, el número en el que cierran las cosas. Y bueno, que ya que tenga su ciclo de misericordia y todo, mi hermano, pues ya si lo sigue haciendo, ya no, ¿verdad, Jesús? Hasta 7 será. Ya se le hacía como diciendo, ya es mucho. Y Jesús le dijo, no es hasta 7, sino hasta 70 veces 7, como diciendo, debes estar muchas veces dispuesto a tener un ciclo de perdón con esa persona para irlo formando y levantando y ayudando. Y no es verdad que Dios nos ha perdonado muchas veces. No es verdad que un padre bueno te perdona y cuando haces algo malo, haces torpezas o haces cosas que no están como Él quisiera, te extiende la mano y te ayuda. Y que no ha sido solamente una vez, ni dos, ni tres, sino que ha sido bien paciente y bueno para con nosotros. Y si Dios ha sido así con nosotros y nos ha dado la vida y ha sido muy paciente en esperarnos, en ayudarnos, en bendecirnos, en guiarnos, ¿por qué no podemos ser nosotros pacientes cuando alguien viene y nos pide una oportunidad y quiere restaurar su vida? Aún nos invita a la Biblia a imitar al Padre en extender la misericordia como Él la extendió. Lucas 15, versos 20 al 24. Leemos de nuevo la parábola del hijo pródigo y veamos cómo el Padre actuó. Dice, y levantándose vino a su padre, y ahí estaba el hijo perdido, triste y viniendo al Padre. Y cuando estaba lejos, fíjate que aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esta parte me encanta porque Dios corrió. Dios tenía tantas ganas de hacer misericordia. Cuando ve a alguien que tiene el corazón adecuado, que tiene el corazón arrepentido, que quiere restaurar las cosas, que no viene a exigir lleno de soberbia, no, yo era tu hijo y tú dame esto y lo otro, te vengo a pedir un préstamo, no. Venía a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero contra el cielo y después contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. No venía a exigir nada. Y cuando uno se presenta con el adecuado corazón, el Padre corrió y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido y había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces Dios corre en hacer misericordia, le besa, le da el mejor vestido, le cambia una vida indigna por una vida digna, lo viste, le pone un anillo en su mano, que el anillo quería decir de qué familia era. Eres de mi familia, tienes dignidad, y hace fiesta, lo incorpora a la familia de regreso, pero no de una manera avergonzado y como siendo el último, sino como vamos a festejarnos todos porque él era muerto y ahora vive. Le trae vida y provoca que los demás tengan alegría por esa vida que él trajo. Eso quiere Dios que nosotros tengamos, que estemos buscando y deseando que cualquier persona que esté verdaderamente arrepentida pueda ser recibida con los brazos abiertos y con un corazón adecuado para restaurarle y para amarle. Y para ser como nuestro Padre, debemos aún de estar dispuestos a amar a nuestros enemigos. Lucas 6, versos 27 al 28, dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esta es una instrucción para cristianos, los que oís. Si me estás oyendo, si le estás poniendo atención a lo que te digo, dice Jesús, ama a tu enemigo. ¿Alguien te hace el mal? ¿Alguien te odia? Hazle tú el bien. ¿Alguien te viene a maldecir y hablar mal de ti? Habla tú bien de aquel que habla mal de ti. Y pide que le ames y que imites a tu Padre. Había un misionero, George Attlee, que fue muerto sin testigos en la selva cuando estaba predicando en África Central. Y
les dio mucha tristeza porque era una persona, un británico misionero que era muy amado. Y fueron a investigar cómo fue lo de su muerte. Encontraron que él había sido asesinado por los aborígenes de aquella tierra, pero llevaba un rifle Winchester que estaba totalmente cargado. De hecho, el rifle de él tenía 10 balas y lo traía lleno y estaba totalmente cargado cuando él fue asesinado. De tal manera que recordamos que más en aquel continente donde tiene muchas áreas salvajes y hay animales que te pudieran atacar, pues es prudente llevar un rifle. Pero cuando no encontró un animal, sino seres humanos que le querían atacar, se piensa que él dijo, yo no le voy a poner alguna situación a estas personas defendiéndome y matando a algunos de ellos. Si yo levanto mi rifle y mato a uno, mato a dos, mato a tres, seguramente van a huir. Pero yo voy a estar poniendo una excusa para que ellos no encuentren a Dios. Y yo no voy a hacer eso. Entonces mejor hizo a un lado el rifle, no se defendió y murió asesinado teniendo su arma cargada. Y en otras palabras, amó a sus enemigos, no poniendo el estorbo para cuando recordaran el mensaje que les había predicado, sino poniéndoles un ejemplo de amor para que ellos pudieran encontrar a Cristo. Así murió aquel misionero, un héroe. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Dios nos llama a estar dispuesto a dar todo como Él lo dio todo, aún a tener empatía con ellos y hacerles el bien. Lucas 6, versos 31 al 33, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, Dios da oportunidades y quiere que nosotros también demos oportunidades. ¿Te gusta que te presten cuando estás necesitado? Presta. ¿Te gusta que te vean cuando estás enfermo? Ve tú a ver al enfermo. ¿Te gusta que los otros gasten en ti? Ve y gasta en los demás para que también puedan ser amados por ti. No estés solamente pidiendo que te gusta que te hagan, esperando que te den, sino eso, que a ti te gusta que te hagan, ve y hácelo a los demás. Y aún lo explica más detalladamente, versos 34 al 35 de Lucas 6, dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. O sea, no seas convenenciero. Yo ayudo al que me va a ayudar. Hoy por ti, mañana por mí. Es una frase que se usa mucho cuando se ayudan unos a otros. No, ayuda al que no te va a poder recompensar, al que no te va a poder pagar, al que no le vas a generar ninguna deuda contigo, simplemente lo vas a amar y ya, punto. Eso dice Dios. Actuemos como hijos suyos, como influidos por Él y como imitándolo a Él. Jesucristo es nuestro ejemplo sublime de gracia y de perdón. Él dio su vida para rescatar y perdonar a muchos. Mateo 20, verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y mira cómo los que le oponían a Jesús terminaron siendo ganados por Él. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. Primero dice un evangelio que le maldecían los dos ladrones. Después uno de ellos se arrepiente y reprende al otro y voltea y le ruega perdón a Jesús. Y él no le paga mal por mal. No le dice, no que me maldecías y ahora ¿por qué me pides? ¿Por qué me estás rogando? Sino le promete, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Le extiende su misericordia, le ayuda. Mira Pablo, que oponía y perseguía el evangelio y aún asesinaba a cristianos, a Esteban y a otros. Y Jesús se acerca con él y nada más le dice unas pocas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después se arrepiente, le ruega a Dios, recibe esa solicitud que hizo Pablo y lo levanta en su gracia como un poderoso apóstol.
Mira cómo Jesús dio la vida por sus enemigos, cómo los sirvió, cómo les amó, cómo les predicó. A muchos de sus enemigos los hizo sus discípulos y dio la vida para pagar por sus pecados. ¿Y cómo es posible esto? Pues solamente a través del perdón. Aún estuvo orando por los perdidos en la más grande injusticia que se haya hecho en este planeta. Lucas 23, versos 33 a 37, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y algunos gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Imagínate cuánto había amado Jesús. Hay ocasiones en las que llegó a un pueblo y sanó a todos, llegaba a otro lugar y sanaba a todos, llegaba a otro lugar y sanaba a todos. Les daba curiosidad, iban al desierto, oían su doctrina, les daba de comer, les multiplicaba los panes y los peces, enseñó a sus discípulos a amar, enviaba a sus discípulos a amar, a amarles, a bendecirles, a ayudarles, resolvió sus dudas y estaba amando abundantemente a todos. Finalmente se unieron. Lo llevaron a un lugar lúgubre, se llamaba La Calavera. Lo mataron entre gente vil, haciéndolo parte de los perversos. Lo exhibieron públicamente, hasta su ropa le quitaron y se la rifaron. Los gobernantes dirigían burlas públicas. Los soldados le escarnecían, es decir, lo ofendían con burlas luego de haberlo torturado. Y aún repetían las burlas de los sacerdotes. ¿Y Jesús qué hacía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso hacía. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mira que él tenía el poder. Así como aquel misionero británico que tenía el rifle y decidió morir y no usar el rifle para matar a aquellos aborígenes que lo asesinaron. Así Jesús también tenía el poder. Él es Dios. Él podía haber parado ese asesinato en cualquier momento. Pero decidió dejar su rifle al lado, su poder al lado. Su poder no lo usó para acabar con todos aquellos. Lo usó para aún en la cruz ganar almas, como lo hizo con aquel ladrón arrepentido que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús fue perdonador. Perdonador desde que empezó su ministerio, perdonador hasta que acabó su ministerio. Y nos enseña que como Él, nosotros perdonemos. Estamos llamados a imitar sus pisadas. Estamos llamados a no tener rencor. ¿Qué te han hecho a ti que pueda ser mayor que lo que Jesús sufrió? ¿Tú has amado tanto como Jesús amó? ¿Tú has hecho el bien tanto como Jesús le hizo el bien a toda esa gente? Imagínate el precio que Él pagó dejando el cielo. Qué confortable es el cielo. Qué lugar tan agradable. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Cosas que son tan bellas que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos de lo tremendamente bello que es aquel lugar. Y lo dejó para venir a la tierra, para sudar, para trabajar, para esforzarse, en un trabajo que no fue de llegar de rey o de uno que coordinara todo, sino llegar de carpintero, desde cortar los árboles, porque empezaba el trabajo yendo al bosque y cortando el árbol, y haciendo no como ahora que traen sus sierras eléctricas o de gasolina y hacen muchas cosas. No, antes era a mano y con el hacha y con un esfuerzo enorme poder trabajar la madera. Él lo hizo para amarnos. Y después de que lo hizo, le pagaron colgándolo en la cruz. Y cuando estaba en la cruz, le rogaba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y si Él hizo eso, y nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas, ¿qué te podrán haber hecho a ti que sea mayor que ser crucificado? ¿Has amado tú a alguien tanto como Él amó? ¿Te han pagado tan mal como le pagaron a Él?
Has tenido tú a reyes, a soldados, a sacerdotes y a todo el pueblo escupiéndote y haciéndote cosas malas como se les hicieron a él. Nunca hemos enfrentado algo así. Pero Jesucristo lo enfrentó, y lo enfrentó no diciendo, pero vas a ver, algún día vas a estar en el juicio del trono blanco y ahí va a ser la mía y me voy a desquitar. No dijo eso. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué Pedro se levantó después y ganó a 3,000 y luego a 5,000? ¿Por qué empezaron por miles a salvarse? Porque el Padre respondió a esa oración de Cristo. Les voy a perdonar, les voy a ayudar. Y la iglesia empezó a ser fundada por una actitud de perdón. Y si Cristo perdonó, ¿no estamos nosotros llamados a perdonar también? De todo corazón, a cambiar nuestro ser, a renovarnos por completo. Génesis 41, verso 51 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y aquí está hablando ahora no de un hombre que sufrió como Jesús, porque nadie ha sufrido lo que él sufrió, pero otro hombre que sí sufrió de sus hermanos y que fueron muy injustos. José, el que le conocen como el soñador, el hijo de Jacob, uno de los hijos más pequeños de Jacob, que sus hermanos mayores lo vendieron en envidia, en coraje, en frustración, en rencor, a unos tratantes de esclavos, y lo vendieron ahí para que fueran a venderlo a Egipto. Y también padeció allá en Egipto, porque aunque tuvo buenos trabajos, también no le fue muy justamente tratado su corazón, y en una ocasión acabó en la cárcel y tuvo problemas, pero Dios estuvo con él. Finalmente Dios lo levantó a un lugar muy especial y terminó siendo el segundo de Faraón y trayendo libertad económica a aquel país, y aún bendijo al Faraón y le dio poder y le dio sabiduría para enriquecerse, y Dios lo hizo poderoso. Y cuando él tenía en abundancia muchas cosas, sus hermanos llegaron a pedir ayuda a aquel lugar. ¿Y qué hizo? Ahora los voy a vender yo, ahora los voy a mandar yo a la cárcel, ahora me voy a vengar de ustedes, ahora voy a hacer como me hicieron a mí, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo estuve, ahora van a ser ustedes esclavos. ¿Cuántos años tengo yo aquí? Y ahora ustedes vayan todos esos años y que la pasen mal y que la paguen mal y que no. No hizo eso José. ¿Por qué no hizo eso? Porque perdonó. Y aún perdonó antes de que llegaran sus hermanos. Fíjate cómo le nació un hijo que se llama, le puso Manasés. Y ese nombre quiere decir el primer hijo de José, su primogénito, Manasés. Y Manasés quiere decir olvido. Eso quiere decir olvido. Porque Dios me ha hecho olvidar. Porque ya no tengo el ácido adentro. Porque ya no tengo el rencor de cuando mis hermanos Rubén y Judá y todos ellos andaban viendo y me metieron en una cisterna y me andaban vendiendo y andaban contratando. Y yo les rogaba y les suplicaba, no me vendan. Ya no tengo ese ácido adentro. ¿Qué injusticia sufrió José? Pero se hizo discípulo de Cristo. Siguió las pisadas del maestro, y entonces Dios cambió su corazón y le ayudó a perdonar. Entonces esa gracia que Cristo nos vino a mostrar en la cruz, perdonando, Él la da a otros, como la dio a José. Y no solamente a él, a muchos más en la Biblia. Y te pregunto yo hoy a ti, ¿quieres esa gracia? ¿Quieres esa gracia? ¿Quieres que Jesús te ayude a perdonar? ¿Quieres que Jesús, quieres decirle, Señor, yo también quiero ser como José, quiero perdonar, quiero olvidar, que no tenga el recuerdo constante, y otra vez, y te viene a la mente, y te viene a la mente, y te viene a la mente, y no puedes deshacerte de ese hecho desagradable que pasó? Pero Él lo ayudó, y lo ayudó tanto, que para recordar, dijo, mi hijo Manasés, así le voy a poner, porque Dios me hizo olvidar las muchas injusticias que sufrió. Y Dios no podrá hacer eso por nosotros. Dios no podrá cambiarte y renovarte por completo.
Pidámosle a Él que venga y que nos visite, que nos acompañe. Si gustas inclinar tu rostro y tú hacer tu oración a Dios y pedirle a Él que venga y que te bendiga y que esté contigo y te ayude. Mientras buscamos de todo corazón a Dios, que venga y se glorifique en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Cambia los corazones. Trae una restauración al que quiera ser restaurado. Haz el milagro que hiciste en José, Señor, también en nosotros. Cámbianos por completo. Que ya no sea el rencor ministrando a cada corazón, sino que sea tu espíritu. Así como hiciste que Él olvidara, haz que cada uno de los que estamos aquí olvide el mal que se nos haya hecho y podamos perdonar de todo corazón, como tú perdonaste de todo corazón. Así como perdonaste al ladrón en la cruz que te insultaba y te ofendía, que no era digno, pero tú lo llevaste a un lugar del cual no era él digno, al cielo. Así ayúdanos a tratar con amor a las otras personas, de todo corazón, Señor. Venga tu espíritu, cámbianos, ayúdanos, haznos nuevos, haz el milagro, Señor. Danos una oportunidad. Cambia a los contenciosos en pacificadores. Cambia a los rencorosos en personas que amen a sus enemigos. Ven, Señor, a renovar los corazones. Como lo hiciste en aquel misionero que prefirió dar su vida que rendirse al rencor y matar a sus asesinos cuando tenía el poder de hacerlo. Haznos como Él, Señor. Tú haces el milagro, Señor. Cambia nuestros corazones y renuévanos por completo. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Cambia mi corazón, necesito de ti. Cambia mi corazón, tócame, Señor. Yo el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy.
pido hoy, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Y es que en ti hay gracia, Señor. Está toda la ayuda para poder perdonar, Señor. Porque cuando nos dimos cuenta, Señor, que teníamos que perdonar y a veces había cosas que dolían mucho, recuerdos o situaciones. Padre, y te pedimos ayuda, tú ayudas a perdonar, Señor, y tú libertas. Y entonces tú sanas, Señor, el corazón. Tú nos perdonas si quieres perdonar, Señor. ¿Quiénes seríamos nosotros si no perdonásemos? En ti está toda la ayuda, Señor. Y gracias porque nos hiciste libres para amar y para perdonar, Señor, y para hacer el bien. Y tú lo puedes. Y lo quieres seguir haciendo con aquellos, Dios, que te pidan tu ayuda. Porque tú sigues transformando los corazones, Dios. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy.
bendice cada corazón, Señor.